Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros de acuerdo a la hora en la que están viendo el video. Bueno, en este video vamos a comenzar con el capítulo, bueno, la unidad número 5 de temperatura y calor de la materia de física 2, ¿no? Bien, entonces, bueno, en esto de temperatura y calor podemos hacer un pequeño repaso, que es algunas definiciones, ¿no? Algunas fórmulas que pues ya se las saben. Bueno, de seguro es algo que se ha visto más antes, ¿no? Bueno, a ver, algunas definiciones nos dicen dos objetos en equilibrio térmico. Bueno, ¿qué es equilibrio térmico? Nos dice. Es equilibrio térmico mutuo si no intercambian energía cuando están en contacto térmico, dice, ¿no? Es decir, si dos objetos están en contacto, un objeto puede estar a una determinada temperatura, bueno, por un ejemplo, 20 grados, digamos, ¿no? 20 grados centígrados, el otro podría estar a 40, ¿no? Entonces, si ambos se ponen en contacto térmico, pues van a transferirse energía de calor, de modo que pues van a quedar ambos en equilibrio térmico, ¿no? Hasta que ambos tengan la misma temperatura. Y pues la temperatura final pues depende de la cantidad, ¿no? Depende de la masa de los objetos y de las capacidades caloríficas que tengan los objetos. Bueno, entonces eso sería un equilibrio térmico, cuando dos objetos que están a distintas temperaturas entran en contacto térmico y llegan a la misma temperatura. Después, ¿qué es temperatura, no? La temperatura es la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos. Es decir, la temperatura es, pues, bueno, una cantidad de medición que nos indica, bueno, exactamente esto, si dos objetos están en equilibrio térmico, ¿no? Bueno, y en unidades del sistema internacional, la temperatura absoluta es el Kelvin, ¿no? Esto no se lee grados Kelvin, se lee Kelvinohms. Bueno, que se define como 1/273,16 o algunos le dicen 15, ¿no? De la diferencia entre el cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua, ¿no? Bueno, algunas definiciones. Bueno, la que más utilizamos nosotros son los grados centígrados, ¿no? Los grados centígrados y pues también existen los grados Fahrenheit y los kelvins. Entonces, bueno, algunas relaciones de transformación son estas. ¿Qué tal si nos den grados centígrados? Entonces, para transformarlo a kelvins, un Kelvin, bueno, la temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Si quisiera transformar de grados Fahrenheit a grados Kelvin, pues a grados centígrados, pues tendría que aplicar esta relación de aquí. Si quisiera transformar de grados centígrados a grados Fahrenheit, tendría que aplicar esta relación de aquí, ¿no? Bueno, esas son las escalas de temperatura, las tres que más se utilizan, los Fahrenheit, los centígrados y los kelvins. Bien, entonces, bueno, y aquí tenemos un gráfico del equilibrio térmico, ¿no? Bueno, y hablando de esto de temperatura, existe lo que son lo que se llama expansión, ¿no? Expansión térmica. Cuando un objeto aumenta su temperatura, pues sus dimensiones aumentan. Eso ocurre en la mayoría de los objetos, excepto en el agua, ¿no? En el agua, a una, bueno, el agua tiene un comportamiento extraño de temperatura entre 0 y 4 grados centígrados, pues es diferente, ¿no? La temperatura aumenta y el volumen disminuye, más bien. Pero eso es un pedacito, ¿no? Después ya se vuelve normal, como esta relación que nos indica. La variación de longitud es igual al coeficiente de dilatación térmica por la longitud inicial multiplicado por la variación de temperatura. Esta es variación de longitud, ¿no? Si quisiésemos variación de área, pues la variación de área sería igual a coeficiente de dilatación de área sería, ¿no? Pero bueno, este alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Si quisiésemos de un coeficiente de dilatación de área, un coeficiente de dilatación superficial, digamos, ese coeficiente de dilatación superficial sería dos veces alfa, ¿no? Ah, de este alfa sería el doble. Y si quisiésemos un coeficiente de dilatación volumétrica o expansión volumétrica, como dice aquí, pues ese se llama beta. Y este beta es lo mismo que 3 alfa. Bueno, entonces tal vez no se está entendiendo muy bien con los ejemplos, pero ahora sí de seguro lo vamos a entender bueno, con la teoría, pero ahora lo vamos a entender con los ejemplos. Bueno, bueno, y esas serían las relaciones más importantes para esta primera parte, ¿no? La dilatación térmica es lo que vamos a estudiar. Y ya en la segunda parte, bueno, en este mismo video vamos a estudiar pues lo que es el calor, ¿no? La transferencia de calor. Bueno, entonces vamos a comenzar con este primer ejemplo. Nos dice, dentro de la pared de una casa, una sección de tubería de agua caliente en forma de L, ¿no? Ahí tenemos la tubería de agua caliente en forma de L, consiste en tres partes, ¿no? Una pieza horizontal, H, de longitud H, ¿no? De H longitud, un codo, ahí tenemos un codo, y una pieza vertical recta de longitud L, ¿no? Ahí la L. Una trave y un castillo mantienen fijos los extremos, es decir, ahí tienen una trave y un castillo que los mantienen fijos, ¿no? Es decir, estos puntos de aquí no se van a poder mover.
Entonces, encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo. ¿No? Ahí tenemos un codo. Entonces se va a desplazar, dice, ¿y en qué dirección se va a desplazar este codo? Cuando hay flujo de agua, lo que eleva la temperatura de la tubería de 18 grados centígrados, que sería más o menos una temperatura ambiente, digamos, ¿no? A 46,5 grados centígrados. Claro, como esta tubería transporta agua caliente, pues esta temperatura de 18 ha incrementado a 46,5 grados centígrados. Nos da el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que es 17 por 10 a la menos 6, y sus unidades son grados centígrado a la menos 1. Bueno, y para resolver este ejercicio, pues depende mucho el análisis, ¿no? El análisis de, bueno, ¿qué vamos a aplicar? Coeficiente de dilatación volumétrico, coeficiente de dilatación superficial o coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Bueno, aquí ya nos da las longitudes, ¿no? No nos da ni el diámetro de la tubería ni otros datos, entonces, pues es más conveniente utilizar el coeficiente de dilatación lineal, así tal cual, ¿no? Bien, entonces, aquí tengo un diagrama del ejercicio. Estas serían las longitudes iniciales, la longitud L y la longitud H. Debido al incremento de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial, que da 28,5 grados centígrados, este es el incremento de temperatura. Debido a este incremento de temperatura positivo, pues estas tuberías se van a alargar, ¿no es cierto? Entonces, pues se van a alargar y van a mover este codo un poco más a la derecha, digamos, ¿no? Un poquito más en este sentido. Entonces, pues se van a alargar y hay que ver cuánto se va a mover el codo, eso es lo que nos pide, y en qué dirección se va a mover el codo, ¿no? Bueno, entonces podríamos calcular las expansiones, las dilataciones de cada una de las tuberías por separado, ¿no? Para la tubería vertical, el delta L sería igual a coeficiente de dilatación lineal, la fórmula, ¿no? Alfa por L por delta T, ¿no? Ahí está, miren, esta es la fórmula. Alfa por L por delta T. Entonces, la longitud inicial sería 134 centímetros, alfa es 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, es esto mismo. La variación de temperatura es 28,5 grados centígrados, es esto mismo. Y pues bueno, ya están las unidades, todo se simplifica grado centígrado con grado centígrado y nos quedan las unidades en centímetros. Entonces la variación de longitud de la tubería vertical había sido 0,0649 centímetros. Y lo mismo con la tubería horizontal, ¿no? Alfa por o la longitud inicial, h sub 0, por la variación de temperatura. Desemplazando los datos tenemos ahí. Y la variación de h, el delta h, lo que se ha expandido, ¿no? Lo que se ha dilatado es pues 0,0 1356 centímetros. Entonces, bueno, estas serían las dilataciones, ¿no? De cada una de las tuberías y si se fijan bien, se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, pues, dibujándonos este triángulo rectángulo, la distancia horizontal sería delta H y la distancia vertical sería delta L, ¿no? Es este mismo rectángulo que está aquí. Bueno, y el ángulo θ está ahí y la distancia D es esta. Bueno, y ya solamente queda resolver el triángulo rectángulo, ¿no? Sería que D es igual a la raíz cuadrada del delta H al cuadrado más delta L al cuadrado y eso nos da, bueno, esto les va a dar en centímetros, ¿no? Ya que esto está en centímetros, transformándolo a milímetros, dice que va a ser 0,663 milímetros. Eso sería cuánto se ha desplazado el codo, ¿no? Ni siquiera un milímetro, 0,663 milímetros. No es ni un milímetro, pero esto en consideraciones constructivas, digamos, ¿no? En consideraciones técnicas, pues podría afectar al codo, ¿no? Es por eso que cuando se instalan tuberías de agua caliente, usualmente se ponen codos elásticos, ¿no? Un poquito deformables, de modo que esta deformación de aquí no altere, ¿no? Al codo, pues no lo rompa, ¿no? Bueno, entonces, y el ángulo θ es pues cateto opuesto sobre cateto adyacente, delta L sobre delta H, delta L vale esto y delta H vale esto, y pues despejando aquí θ vale 78,2 grados. En esa dirección se va a mover el codo, ¿no? Y ni siquiera es un milímetro, entonces pues bueno, es un ejercicio bien teórico, ¿no? Bien, ahora tenemos otro ejercicio. Nos dice un cilindro hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad tiene una capacidad interna de 2 litros. Entonces ahí tenemos un cilindro de aluminio, es lo de color azul, ¿no? Tiene una capacidad interna de 2 litros. Él nos está dando el volumen de este cilindro, dice que es 2 litros a 20 grados centígrados. Muy bien. Se llena por completo con trementina a 20 grados centígrados también. Entonces este cilindro se llena con trementina a 20 grados centígrados. La trementina y el cilindro de aluminio se calientan a fuego lento hasta llegar a 80 grados centígrados. Entonces nos dice, ¿cuánta trementina se desborda? Entonces, esta mezcla de trementina y el cilindro de aluminio, este es un gráfico a 20 grados centígrados, se calienta tanto hasta llegar a 80 grados centígrados. Entonces, pues la trementina se va a expandir y el cilindro también se va a expandir. Ambos van a aumentar su volumen, pero pues no son el mismo material. Entonces, la trementina de seguro se va a expandir más
y el cilindro, de modo que se va a derramar, ¿no? Entonces aquí nos dice cuánta trementina se desborda, se derrama, ¿no? Ese sería el inciso A. El inciso B lo vamos a analizar seguido. Bien, entonces el inciso A nos dice cuánta trementina se va a desbordar. Los datos que tenemos es que la temperatura inicial del cilindro y la trementina son 20 grados centígrados y la temperatura final del cilindro y la trementina también van a ser 80 grados centígrados. La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, 60 grados centígrados. Bueno, y el cilindro de aluminio tiene un coeficiente de dilatación volumétrica 3 alfa, aquí lo estoy poniendo porque estamos hablando de volumen, ¿no? Entonces, no conozco el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio, ¿no? Esto usualmente se lo saca de tablas y aquí se los he puesto las tablas. Esta tabla es del libro de Szymanski y esto es del libro de Serway. Entonces aquí podemos buscar aluminio, ¿no? Aquí tenemos aluminio y nos dice el coeficiente de dilatación alfa, ¿no? Es 24 por 10 a la menos 6, pero esta es dilatación lineal. Nosotros estamos hablando de volumen, entonces aquí en la tablita de volúmenes, coeficientes beta, tendría que buscar aluminio, ¿no? Y no hay aluminio. Entonces, como no tengo el aluminio aquí en esta columna, pues puedo utilizar el coeficiente de dilatación lineal alfa y lo puedo multiplicar por 3 y así ya tengo volumen, ¿no? Entonces, 3 veces alfa es el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio. De este C es C de cilindro, ¿no? Entonces, este sería el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio y de la trementina igual se lo saca de tablas, ¿no? Aquí igual se los he puesto. Entonces, de la trementina dice que es 9 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Entonces, este igual podemos verlo en tablas. Podemos buscar aquí trementina, aquí está, 9 por 10 a la menos 4. Y este es el coeficiente de dilatación volumétrico y está expresado en grados centígrados a la menos 1. También podríamos buscar en la otra tabla, ¿no? Etanol, disulfuro de carbono, glicerina, mercurio, invar. Bueno, hay varios materiales, ¿no? Pero aquí no encontramos trementina, entonces podemos utilizar esta aquí. Bien, y algo más que aclarar, las unidades aquí, esto puede estar, este alfa y este beta, puede estar en unidades de grados centígrados a la menos uno, o también en unidades de grados Kelvin, perdón, en unidades de Kelvin a la menos uno. Pero ambos, o sea, grados centígrado y Kelvin no es lo mismo, pero estas unidades sí se pueden utilizar como si fuesen lo mismo, ya que pues estos coeficientes de dilatación trabajan con la diferencia de temperaturas. Y la diferencia de temperaturas va a ser la misma si calculamos la diferencia de temperaturas en kelvins o si calculamos la diferencia de temperatura en grados centígrados. Bueno, enseguida tal vez vamos a ver un ejemplo de eso. Bien, entonces, seguimos. Tenemos los coeficientes de dilatación volumétrica. Sabemos que la variación de volumen, ahora ya no es de longitud, no es ahora delta B es igual a beta por volumen inicial por la variación de temperatura. Y también sabemos que delta B es volumen final menos volumen inicial. Y bueno, algunos datos más. El volumen inicial para la trementina y para el cilindro, para ambos es el mismo. El cilindro tiene un volumen hueco de 2 litros y la trementina tiene un volumen líquido de también 2 litros. Entonces, ambos volúmenes iniciales son los mismos. Y bueno, nos dice el cilindro y trementina. Ah, bueno, y los volúmenes finales. El volumen final del cilindro va a ser volumen inicial más la variación de volumen. Y el volumen final de la trementina va a ser volumen inicial más la variación de volumen de trementina. Ahora, si se dan cuenta aquí, el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio es 3 por 24 por 10 a la menos 6, ¿no? Es muy pequeño. Y aquí es por 10 a la menos 4 nomás, un poquito más grande. Entonces, de la trementina, su beta es más grande que la del cilindro de aluminio. Entonces, la trementina se va a dilatar más fácilmente que el aluminio, de modo que la trementina, cuando la temperatura llegue a 80 grados centígrados, va a ser más grande, ¿no? La trementina se va a expandir más, de modo que se va a rebalsar, ¿no? Bien, se desborda. Entonces, la diferencia entre volúmenes, el volumen final del cilindro y el volumen final de la trementina, pues va a ser la cantidad que se desborda. Entonces, pues el volumen desbordado va a ser igual al volumen de la trementina, la variación del volumen de la trementina, menos la variación del volumen del cilindro, ¿no? Es decir, si necesitamos esto, el volumen final de la trementina menos el volumen final del cilindro, si hacemos esta ecuación menos esta ecuación, nos va a quedar exactamente esto. Esto se simplifica, nos queda esto, ¿no? Bueno, y la variación de volumen de la trementina es delta de trementina multiplicado por volumen inicial por delta T, menos beta de cilindro por beta inicial, perdón, por volumen inicial por delta T. De aquí podemos factorizar, realizamos operaciones, beta de la trementina es esto, beta del cilindro es esto, la variación de temperatura es 60 grados centígrados, el volumen inicial es 2 litros y ya tenemos el volumen desbordado, ¿no? Entonces el volumen desbordado de trementina había sido 0.09936 litros. Entonces ni siquiera es un litro, ni siquiera es una décima de litro, ¿no? Más o menos una décima, un poquito, ¿no? Bien, entonces esa sería la cantidad de trementina que se desborda del cilindro a 80 grados centígrados. Bueno, el inciso B nos dice cuál es el volumen de la trementina restante en el cilindro, es decir, pues bueno, mm, a 80 grados centígrados. Bueno, entonces
este cilindro con trementina, de estar a 20 grados centígrados, ha subido a 80 grados centígrados. Entonces, pues el cilindro es más grande, la trementina igual se ha dilatado, es un poco más grande. ¿Cuánto volumen de trementina queda aquí? Nos dice, ¿no? El volumen de trementina es restante a 80 grados centígrados. Ese sería el volumen 2, ¿no? Un volumen, no sería 2 litros, porque 2 litros es a 20 grados centígrados. A 80 grados centígrados debe ser un poquito más porque se ha expandido, ¿no? Entonces el volumen 2 igual a volumen inicial más delta variación de volumen del cilindro, ¿no? Aquí lo he puesto del cilindro, ya no de trementina, porque miren, el volumen final del cilindro va a ser igual al volumen de trementina restante, ¿no es cierto? Porque todo lo demás se ha derramado y lo que quede pues va a ser igual al volumen del cilindro. Entonces es por eso que le estoy poniendo aquí delta B del cilindro. Bueno, el volumen inicial es 2 litros, el delta B del cilindro es beta del cilindro multiplicado por volumen inicial por delta T. Aquí tenemos 2 beta del cilindro por volumen inicial por delta T, que es 60 grados centígrados, ¿no? Bueno, y este 60 grados centígrados es de haber pasado de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Bueno, finalmente el volumen 2 había sido 2,00864 litros, ¿no? Redondeando es 2,01 litros. Ese sería el volumen del cilindro 80 grados centígrados, pero como dentro del cilindro hay trementina, pues el volumen de trementina que está dentro del cilindro a 80 grados centígrados sería 2,01 litros. Bueno, ese sería el inciso B. El inciso C nos dice, a ver, si la combinación con esta cantidad de trementina se enfría a 20 grados centígrados otra vez, es decir, de estar a 80 grados centígrados, esta combinación se vuelve a enfriar a 20 grados centígrados, eh, ¿qué tan bajo del borde del cilindro retrocede la superficie de trementina? Es decir, aquí tenemos pues bueno, 80 grados centígrados. Ahora, este sistema lo vamos a disminuir su temperatura a otra vez 20 grados centígrados. Entonces, pues se va a contraer, ¿no? Ya se ha dilatado a 80, pues vamos a disminuir su temperatura a 20, entonces se va a contraer. El cilindro a 20 grados centígrados, sabemos que que su volumen del cilindro es 2 litros a 20 grados centígrados, pero ahora este volumen de trementina que ha quedado ahí adentro, ¿no? A 80 grados centígrados, otra vez se va a contraer. Entonces se va a contraer hasta llegar a un volumen de 3, un volumen 3 de trementina, ¿no? Pero ya va a ser más poquito que lo que había antes, porque una cantidad se ha derramado, ¿no es cierto? Entonces, pues esa cantidad pues va a quedar abajo en altura h desde la superficie del cilindro, ¿no? Bueno, es lo que nos pide el ejercicio, la altura h. Bueno, entonces el volumen C es el volumen del cilindro a 20 grados centígrados, lo que ya he dicho, la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Ahora el final va a ser 20 grados centígrados y el inicial es 80 grados centígrados, porque estamos partiendo de este sistema de 80 grados centígrados a este de 20. La variación de temperatura sería negativo 60 grados centígrados. Y bueno, finalmente el volumen 3 sería igual al volumen restante de trementina, o sea, lo que ha quedado aquí en el sistema inicial, el volumen restante de trementina, más beta de trementina por volumen restante de trementina por delta T. No es volumen inicial más beta por volumen inicial por delta T. En este caso, el volumen inicial sería el volumen restante de trementina del inciso B, ¿no? Bueno, y el volumen restante es 2,01, el beta de trementina es 9 por 10 a la menos 4, el volumen restante es 2,01 y la variación de temperatura es negativo 60. Finalmente, el volumen 3 había sido 1,901 litros. Bueno, ya tenemos el volumen de trementina restante, ¿no? Entonces, esto es 1,901 litros. Y ahora, ¿cuál será esta altura h, no? Bueno, esto se puede hacer de varias formas. Conocemos la altura del cilindro, conocemos el volumen del cilindro, podríamos hallar el radio del cilindro, ¿no? Entonces podríamos conocer el área de la base, conociendo el área de la base, podemos calcular esta alturita pequeñita, ¿no? Con este volumen más. O bien hacer una regla de tres simple, ¿no? Esto se puede hacer para ecuaciones que tengan criterio lineal, ¿no? Para que tengan, pues, para ecuaciones que sean ecuaciones lineales. Entonces, pues, si se dan cuenta, la variación de temperatura aquí se lo interpreta como una ecuación lineal, ¿no? El delta L depende del delta T. Y esta es una ecuación lineal. Esta es como A es igual a, bueno, Y es igual a M por X, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es una ecuación lineal, entonces se puede aplicar la regla de tres. Y es lo que hacemos aquí, ¿no? El volumen que quede aquí, o sea, este volumen vacío, ¿no? Ese volumen vacío sería 2 menos 1,901. Este volumen vacío equivale al volumen total, que es 2 litros, como H, esta alturita vacía, equivale a la altura llena, que sería 20 centímetros. Resolviendo esta regla de 3, 20 por esto dividido entre 2 sería 0,99 centímetros. Y esto sería la alturita H que pues ha disminuido, ¿no? Entonces, eso sería un segundo ejercicio. Bien, entonces, esos serían los ejercicios que vamos a hacer referidos a dilatación térmica. Y pues todo sale de tablas, ¿no? Las fórmulas más importantes son estas de aquí, del volumen. Del volumen es algunas fórmulas importantes, después de la dilatación lineal también son fórmulas importantes y al final el proceso siempre, usualmente es metódico, ¿no?
Bien, entonces ahora sí entraremos a lo que es calorimetría, medición del calor. Y pues para eso estoy utilizando aquí este pequeño formulario del libro de Szymanski, que pues tiene algunas fórmulas bien interesantes, ¿no? Esto ya de la parte teórica de seguro lo van a ver o lo han visto en la parte de teoría con el docente. Entonces aquí hace algunas definiciones, ¿no? El calor es la transferencia de energía, ¿no? El calor no es algo que se posea, es calor, el calor es algo es transferencia de energía, eso es lo que se define calor. De un cuerpo a otro, ¿no? A causa de una diferencia de temperatura. Las ecuaciones 17.13 y 17.18, aquí están las ecuaciones, dan la cantidad de calor Q necesaria para provocar un cambio de temperatura. Bien, entonces, usualmente utilizamos este. El calor es igual a masa por C por delta T. Pero también existe esto, que es la capacidad calorífica molar, que es el calor necesario para elevar o para cambiar la temperatura de una cantidad de moles N con una capacidad calorífica molar. Es pues esto, el calor es igual a N, número de moles por capacidad calorífica molar por delta T. Esto es cuando se trabaja con moles, ¿no? Y esto es cuando se trabaja con kilogramos, gramos y demás. Y también existe esto que es el calor latente de fusión. Bueno, por si acaso ambos estos calores son calores sensibles y esto es lo que se llama el calor latente de fusión. Entonces aquí hace toda la explicación, ¿no? Bueno, yo lo puedo explicar aquí con el gráfico. Entonces, bueno, entonces estas relaciones se pueden explicar con este gráfico, ¿no? Bueno, un ejemplo bastante fácil es cuando nosotros calentamos agua en una caldera, ¿no? En una olla, en una caldera. De modo que pues podríamos partir desde el hielo, ¿no? Desde el hielo pues a una temperatura negativa, ¿no? Grados bajo cero. Entonces, cuando nosotros suministramos calor, suministramos calor al agua, pues energía de calor, entonces esta va a subir de temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, de 0 grados centígrados vamos a tener que seguir, bueno, no es agua, ¿no? Cuando suministramos calor al hielo, ¿no? Va a subir hasta 0 grados centígrados y a este hielo vamos a tener que seguir suministrándole calor. Miren ustedes esta tasa de calor. Vamos a tener que, el tiempo aumenta, pero nosotros seguimos aumentándole calor. Entonces, y la temperatura no varía con el tiempo, ¿no? Miren, es una constante, sigue siendo 0 grados centígrados. Entonces, cuando seguimos aumentando calor, cuando seguimos dando calor y no varía la temperatura, se llama que estamos entrando a un cambio de fase, ¿no? Entonces, el calor suministrado en este cambio de fase es igual a la masa multiplicado por el calor latente. Y el calor latente en este punto sería el calor latente de fusión. Bien, entonces el calor necesario para cambiar de fase sólida a fase líquida para el agua sería M por L, ¿no? Bueno, para cualquier sólido líquido, M por L. Bien, M por L sub F, ¿no? De fusión. Bueno, y nosotros seguimos incrementando calor al sistema, de modo que la temperatura va aumentando en forma proporcional al calor. Eso es lo que nos indica nuestra ecuación, ¿no? Es una ecuación lineal también, hasta llegar a 100 grados centígrados. En 100 grados centígrados nosotros vamos a seguir aumentando calor con el tiempo, ¿no? El tiempo avanza y el calor le seguimos aumentando, pero pues ya no cambia la temperatura, es porque estamos en un cambio de fase, ¿no? Estamos en un cambio de fase, entonces seguimos dándole calor, pero no cambia la temperatura. Entonces el calor necesario para realizar el cambio de fase de sólido a gaseoso es pues calor es igual a masa por calor latente de ebullición, ¿no? Entonces, eso serían, ¿no? Los calores, pues, o también llamado calor latente de vaporización. Entonces, serían los calores que, pues, trabajan en un sistema, ¿no? Entonces, ya estando en estado gaseoso, podemos seguir aumentando calor y la temperatura va a seguir aumentando, ¿no? Usualmente trabajamos en esos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Bien, entonces tal vez se entienda más con unos ejemplos. Es bastante fácil, sobre todo este ejemplo bien didáctico. Nos dice calcular el calor necesario para elevar la temperatura de hielo, que se encuentra a una temperatura inicial de menos 15 grados centígrados, elevar la temperatura de hielo hasta la temperatura de 90 grados centígrados. Es una cantidad de hielo de 4 kilogramos. El calor latente de vaporización es 2256 por 10 a la 3 joules cada kilogramo. El calor latente de fusión es 334 por 10 al cubo joules cada kilogramo. Y el calor específico del hielo es 2095 joules kilogramo por Kelvin. El calor específico del agua es 4190 joules kilogramo Kelvin. Bien, entonces los datos que nos da son estos. Y pues aquí podemos hacer un diagrama, ¿no? Un diagrama que tenemos inicialmente hielo a negativo 15 grados centígrados. Entonces vamos a incrementarle calor al hielo, ¿no? Vamos a darle calor a ese sistema, energía de calor,
y el hielo va a llegar a tener una temperatura de 0 grados centígrados. Bien, teniendo hielo a 0 grados centígrados, para transformarlo a agua, tenemos que seguir incrementándole calor, que esto se llama calor latente de fusión. Estos calores se llaman calores sensibles, ¿no? Pero esto se llama calor latente de fusión. Entonces, para cambiar el estado sólido al estado líquido, necesitamos una cantidad de calor. Va a seguir la misma temperatura, ¿no? Lo que cambia es el estado. Después, para cambiarlo de agua a 0 grados centígrados a que sea agua a 90 grados centígrados, vamos a también necesitar más calor, ¿no? Entonces, necesitamos suministrarle un calor sensible uno, calor latente de fusión y un calor sensible 2. ¿Y cómo se calcula estos calores? Pues cuando son calores sensibles, así calores sencillos, la fórmula es fácil, mc por delta T, ¿no? Aquí está, mc por delta T, entonces ahí tenemos mc por delta T. En este caso, el calor que estamos trabajando para esto es hielo, entonces va a ser m multiplicado por el calor específico del hielo multiplicado por la variación de temperatura. Después, el calor latente de fusión es M por el calor latente de fusión, ¿no? Estos se llaman, bueno, es igual calor latente de fusión, solamente que pues, es un valor para multiplicarlo con la masa, de modo que nos dé el valor del calor en julios, ¿no? Después, el calor 2 para subirlo de agua de 0 grados a 90 grados va a ser mc por delta T, m por calor específico de agua por delta T. Entonces, M es la masa, ¿no? Y la masa para todo esto, como es hielo y no le hemos metido nada ni otras cosas, pues va a seguir siendo 4 kilogramos para todos los estados. El calor del hielo, calor específico del hielo, es dato, es 2095 joules cada kilogramo por Kelvin. Y la variación de temperatura. Esto es algo que quiero explicar bien. La variación de temperatura no interesa si lo trabajamos en grados Kelvin o en grados centígrados. Entonces, bueno, no son grados Kelvin, es Kelvin nomás. No interesa si lo trabajamos en Kelvin o en grados centígrados, ya que al final la variación de temperatura va a ser la misma. Miren, 0 grados centígrados, la variación de temperatura para el calor sensible uno sería final menos inicial, sería 0 menos menos 15, eso es 15 positivo. Pero pues esto sería 0 menos menos 15, la variación sería 15 grados centígrados, pero aquí le he puesto 15 kelvins. Al final, esto es variación de temperatura. Cuando hablamos de variación de temperatura, no interesa si es centígrado o Kelvin, solamente cuando hablamos de variación de temperatura. Bueno, entonces eso se puede verificar, ¿no? Sabemos que eh, 0 grados centígrados equivalen a 273,15 grados, bueno, no son grados, 276,15 kelvins. Y entonces negativo 15 grados centígrados van a equivaler a, bueno, la diferencia. Bueno, hay que convertir ese negativo 15 grados centígrados a Kelvin, ¿no? Eso se hace pues con la relación que hemos visto arriba. Grado Kelvin es igual a, bueno, no es grado Kelvin, Kelvin es igual a grado centígrado más 273,15. Entonces, sería 273,15 menos 15. Es decir, negativo 15 grados centígrados es lo mismo que 258,15 kelvins. Entonces, habiendo transformado ya a grados, bueno, no son grados, a kelvins, pues la diferencia de temperaturas, si ustedes hacen la diferencia entre esto y esto, les va a salir exactamente 15 kelvins, ¿no? Entonces, la diferencia de temperaturas en grados centígrados y en grados Kelvin es la misma. Entonces, eso es algo que tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, solamente eso. Bien, entonces, teniendo ya todos los datos, pues solamente queda multiplicar. Aquí kilogramo con kilogramo simplifica, Kelvin con Kelvin se va y nos queda julios. El calor sensible 1 había sido 125.700 julios para pasar de hielo a negativo 15 grados centígrados a hielo a 0 grados centígrados. Ahora el calor de fusión. Calor latente de fusión es igual a M por LF. M es 4 kilogramos. Calor latente de fusión es 334 por 10 al cubo joules cada kilogramo. Este igual es dato. Multiplicamos y nos va a quedar 1.336.000 joules. Calor sensible 2 sería la masa, sigue siendo la misma masa, pero ahora el calor específico sería del agua, ya no sería del hielo, ¿no? Porque estamos ahora en agua. Entonces el calor específico del agua multiplicado por delta T. Delta T sería final menos inicial, 90 menos 0 es 90. Y ya tenemos todos los datos y pues multiplicamos y nos da esto, ¿no? Entonces todo el calor suministrado va a ser la suma de todos los calores, ¿no? Entonces el calor suministrado desde el hielo de negativo 15 grados hasta el agua 90 grados centígrados, pues va a ser el calor total. La suma de todos estos nos da 2.970.100 joules. Y ese había sido el calor necesario para transformar desde esto hasta esto, ¿no? Simplemente es eso. Bien, después vamos a seguir haciendo unos dos más y termina el video. Bueno, este ejercicio nos dice, es un poco práctico, ¿no? Bueno, es más didáctico. A ver, nos dice un líquido de densidad ρ1. Tenemos un líquido de densidad ρ1, el calor específico 1, una cantidad de volumen 1, está a una temperatura 1.
Entonces ahí nos dan estos datos de color negro para este líquido, ¿no? Para este primer líquido, uno. Otro líquido de densidad 2, SO2, C2, una cantidad de volumen 2, una temperatura T2. Todos los datos de negro son los datos para el segundo líquido, ¿no? Nos da su volumen, el volumen del segundo líquido sería 3 litros, la temperatura es 120 grados centígrados. Esos dos líquidos, dice, de los dos líquidos anteriores se mezclan con agua, ¿no? El tercer líquido dice que es agua. Su calor específico es una caloría cada gramo por grado centígrado, que está a una temperatura de 20 grados centígrados, es decir, esta agua está a 20 grados centígrados. Determinar el volumen de agua necesaria. Entonces, aquí no nos da el volumen de agua, ¿no? El volumen de agua necesaria para que la temperatura del equilibrio térmico sea 50 grados centígrados. Es decir, este sistema, cuando entre a equilibrio térmico, dice que tiene que llegar a una temperatura de 50 grados centígrados. ¿Cuánto de agua tengo que suministrar al sistema de modo que esa sea la temperatura de equilibrio térmico? Eso es la incógnita. Entonces, como estamos en un sistema que no nos dice el problema que pues pierde calor o algo, es un sistema conservativo, el calor se mantiene ahí adentro. Es decir, la variación de calor no ahí adentro en el sistema no puede existir. Es decir, si el agua, o bueno, este líquido 2 da calor, da energía de calor a los otros dos líquidos, pues el calor recibido va a ser igual al calor expulsado, ¿no? Es decir, pues la suma de calores en un sistema, eso es a lo que me refiero, la suma de calores en un sistema que no pierde energía va a ser igual a cero. Siempre va a ser igual a cero. Entonces, eso es una fórmula, ¿no? En un sistema que no pierde energía, pues la suma de calores es cero. Bueno, entonces, ahora este calor uno, calor 2, calor 3 ya es fácil de calcular. Nosotros sabemos que calor es mc por delta T. La masa es, bueno, y esto, la masa no nos da datos, ¿no? Solo nos da datos lo de color negro. Entonces, nos da la densidad y nos da el volumen. Pues bueno, transformando este volumen a metros cúbicos y multiplicándolo por la densidad, obtenemos la masa. Entonces ya es densidad por volumen, pero esto hay que transformar a metro cúbico, hay que dividir entre 1000, multiplicamos por 600, ¿no? Y nos va a quedar 1,2 kilogramos. Esta sería la masa del líquido uno, la masa del líquido 2 y ahora la masa del agua, ¿no? Del líquido 3. Esto no podemos obtener porque no conocemos el volumen, pero sí sabemos que la densidad del agua es 1 kilogramo cada litro, ¿no? Y el volumen de 3 no conozco, pero sus unidades las quiero en litros. Entonces, si multiplico densidad 3 por volumen 3, me va a dar 1 por volumen 3. Eso es volumen 3. Y las unidades va a ser kilogramos sobre litro por litro. Litro con litro se simplifica y nos da kilogramo, ¿no? Entonces, la masa 3, pues de momento no conocemos, pero en vez de escribir masa 3, podemos escribir volumen 3 y su unidad está en kilogramos. Bien, después, bueno, podríamos trabajarlo todo en kilogramos, pero si vemos los calores específicos, están en gramos, ¿no? Están en gramos, es caloría cada gramo por grado centígrado. Entonces, están en gramos, entonces kilogramos podríamos transformar a gramos, ¿no? Es lo que he hecho aquí, pero no era tan necesario. Pero bueno, lo he transformado a gramos para que se entienda algo, ¿no? Bien, lo he transformado a gramos, de modo que la masa uno es 1,2 por 1000, ¿no? Porque 1 kilogramo tiene 1000 gramos. La masa 2 es 2,7 por 1000, y la masa 3 es volumen 3 por 1000, ¿no? Dice el cubo, gramos. Ahora todos están en gramos. Ya conozco las masas. Y ahora los calores. Calor uno es masa uno, ahí está, por calor específico sub uno. Es 4 calorías cada grado, 4 calorías cada gramo por grado centígrado. La variación de temperatura. La variación de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final del sistema va a ser la temperatura de equilibrio, que es 50 grados centígrados. Para el líquido uno la temperatura inicial es 90 grados centígrados, ¿no? Entonces, final menos inicial, para el líquido uno. Para el líquido 2 la masa es esta, el calor específico es este, y la variación de temperatura es final, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial. La temperatura inicial del líquido 2 es 120 grados centígrados. Y bueno, eso sería, ¿no? Y para el líquido 3 sería masa del líquido 3 que está en función al volumen 3, pero es esta. El calor específico del líquido 3 dice que es el agua, es una caloría cada gramo por grado centígrado, ahí está. Y la variación de temperatura del líquido 3 es temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, 50 menos temperatura inicial, que la temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados. Entonces ya tenemos todo de esta ecuación. Unidades, las unidades es importante, ¿no? Aquí gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va, y lo único que nos queda es calorías. Pero hablando de unidades, si factorizamos las calorías y lo mando al otro lado a dividir, ya no me queda nada, ¿no? Entonces simplemente va a quedar el volumen 3 así sin dimensiones, ¿no? Adimensional, resolviendo la ecuación y todo, pero ya desde el principio del ejercicio yo he dicho que el volumen 3 va a estar en litros, ¿no? Entonces, pues ya directamente sabemos que el volumen 3 nos va a dar el resultado resolviendo esta ecuación. Esto lo manda a restar, su coeficiente de esto lo manda a dividir y vamos a tener que el volumen 3 es 25,3 litros.
Bueno, entonces, algo importante que ver en este ejercicio es que muchas veces no es necesario llevar siempre al sistema internacional, ¿no? Miren, porque aquí tengo caloría, caloría, caloría. Esto no está en el sistema internacional. Habría que utilizar unas relaciones de transformación de caloría a grados, a julios, ¿no? Entonces, pero pues no había sido necesario, ¿no? Ya que pues puedo factorizar caloría, lo mando al otro lado a dividir y pues ya está, no pasa nada. Bueno, eso sería, ¿no? Algo que se puede hacer aquí. Bien, entonces eso sería el volumen 3 y pues es un ejercicio muy didáctico, ¿no? Ahora veremos este último ejercicio, nos dice, es más cortito, son ejercicios fáciles estos, lo difícil es un poquito la interpretación, ¿no? Bien, este es un ejercicio del libro de Semansky, del capítulo 17, pregunta 44, nos dice, en un recipiente de masa despreciable, 0,2 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados se mezclan con una masa M de agua, no conocemos la masa M, ¿no? Que tiene una temperatura inicial de 80 grados centígrados, es decir, hielo a 40 grados centígrados negativo se mezcla con agua a 80 grados centígrados. No se pierde calor al entorno, es decir, pues es un sistema conservativo, no se va a perder energía de calor. Entonces, pues la suma de calores va a ser cero. Si la temperatura final del sistema es 20 grados centígrados, es parecido a este anterior, ¿no? Ya nos da la temperatura de equilibrio, es 20 grados centígrados. ¿Cuál es la masa M de agua que estaba inicialmente a 80 grados centígrados? Bien, entonces, bueno, es interesante, ¿no? ¿Cuál es la masa M de agua que estaba inicialmente a 80 grados centígrados? El análisis de esto sería el siguiente, ¿no? Como la temperatura final del sistema está a 20 grados centígrados y estamos hablando de hielo y agua, a 20 grados centígrados el hielo y agua pues va a seguir siendo agua, ¿no? Una mezcla de agua, el hielo se va a convertir en agua. Entonces todo el contenido es agua, dice aquí, ¿no? Agua y hielo intercambian energía de calor. Claro, pues el agua está más caliente que el hielo está más frío que el agua, entonces intercambian energía de calor. El hielo pierde energía, bueno, gana energía y el agua pierde energía de calor, ¿no? El hielo sube la temperatura, ¿no? Entonces, hasta que ocurre un cambio de fase de hielo a agua y sigue incrementando su temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio, que es 20 grados centígrados. Y el agua disminuye su temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados. De lo que estaba a 80 va a llegar a 20. Entonces, podemos analizar para el agua y para el hielo, ¿no? El calor perdido por el agua sería masa por C por delta T. Masa del agua, que no conocemos, es incógnita, M, por calor específico del agua, que esto se lo saca de tablas, ¿no? Los de tabla de calores específicos. Y aquí creo que se los tengo. A ver, sí, aquí está. Podemos utilizar estas tablas del Semansky y estas tablas del Serway. Como estamos con el Semansky, pues podemos buscar aquí calor específico del agua. Mm, calor de fusión, no, calor específico. Aquí tenemos, ¿no? Agua líquida. Si se nota bien, ahí dice agua líquida. 4190 joules kilogramo por Kelvin, ¿no? Eso sería el calor específico. Entonces ahí utilizamos eso, ¿no? Aquí calor específico del agua es 4190 joules kilogramo, grado centígrado le había puesto. Pero habíamos visto que la variación de temperatura en grados centígrados y grados Kelvin puede ser lo mismo, ¿no? Entonces no pasa nada. Grado centígrado. Y la variación de temperatura del agua es temperatura final menos temperatura inicial. El final va a ser la temperatura de equilibrio, que es 20 grados centígrados, y la inicial va a ser la temperatura inicial del agua, que es 80 grados centígrados. El resultado nos da negativo. Efectivamente nos da negativo porque el agua pierde energía de calor, ¿no? Negativo, 251.400 por m julios. Y aquí m pues va a estar en kilogramos, porque este kilogramo con el kilogramo del m se ha simplificado, grados centígrados con grados centígrados se ha simplificado y nos queda joules, ¿no? Bueno, sería el calor perdido por el agua. Y ahora el calor ganado por el hielo. Entonces, el calor que gana el hielo va a ser masa de hielo por calor específico de hielo por delta T del hielo, más el calor latente de fusión, ¿no? El hielo va a cambiar de hielo a agua. Entonces, necesitamos un calor que va a ganar para fundirse. Y necesitamos el calor de que el hielo de 0 grados hasta llegar a 20 grados centígrados, ¿no? Ese sería un calor sensible. Entonces, serían los tres calores que va a ganar el agua, el hielo. Entonces, aquí sería masa de hielo, 0,2, eso es dato, ¿no? 0,2 kilogramos por calor específico del hielo, que es 2100, es igual, se lo saca de tablas, está aquí, ¿no? Del hielo a 0 grados centígrados, 2100, multiplicado por la variación de temperatura, que sería temperatura final, en este caso es para llegar hasta 0 grados centígrados nomás, 0 menos temperatura inicial, menos 40, porque es la temperatura inicial del hielo. Entonces sería para llevar el hielo desde menos 40 hasta 0 grados centígrados. Ahora, para fundir el hielo, masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo, que igual se lo saca de tablas, y la masa del agua. Ahora, bueno, para transformar del agua a 0 grados centígrados a agua a 20 grados centígrados sería masa de agua, que es 0,2, sigue siendo la masa de hielo, por calor específico del agua, que sería 4190, por la variación de temperatura del agua, que sería 20 menos 0. Entonces, bueno, realizando todas las operaciones aquí, nos da que el calor ganado por el hielo había sido 1,004 por 10 a la 5 joules. Bueno, y bueno, eso sería. Ahora, como estamos en un mismo sistema, claro, pues como es un sistema, un solo sistema y hemos mezclado líquidos como el ejercicio anterior, la suma de calores tiene que ser cero. Es decir, el calor perdido por el agua más el calor ganado por el hielo tiene que ser cero. Es decir, ambos tienen que ser lo mismo.
uno pierde calor y otro gana calor, ¿no? Bueno, entonces la suma de calores tiene que ser igual a cero. De aquí despejamos m y la masa de agua había sido 0,399 kilogramos. Y bueno, entonces eso no haces, ¿no? Son ejercicios bien cortitos, un poco fáciles. Lo difícil a veces sabe ser la interpretación, ¿no? Las unidades y ese tipo de cosas. Entonces, por eso, pues, siempre es bueno tenerse en mano una tablita de conversión de unidades, si es que es necesario, a veces no es necesario, ¿no? Como este caso. Y puedes tenerse también las tablitas de calores específicos, calores de fusión y calores de vaporización, ¿no? Que están aquí. Bueno, entonces eso sería todo por el video de hoy. Se ha hecho un poco largo, pero bueno, hemos abarcado bastante parte del capítulo. Solamente nos faltaría ver transferencia de calor, ¿no? Mecanismos de transferencia de calor que lo vamos a ver por conducción directamente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Eso sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención y nos vemos.